Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés González, estudiante de la carrera de Administración y Negocios del Deporte. Bueno, el día de hoy para este podcast eh, vamos a exponer un nuevo tema particular que tiene que ver con los efectos macroeconómicos en México, que es el tema a exponer durante este módulo que estamos viendo. Y bueno, el mercado que vamos a analizar pues es el transporte público aquí en Ciudad de México. Y bueno, o sea, algunas de las preguntas eje que vamos a responder alrededor de este podcast y que nos van a ayudar a comprender mejor este tema, pues sería, por ejemplo, el cómo actúan las fuerzas de mercado en, en este mismo que sería el transporte público, ¿no? Sobre todo también el qué políticas o reglas influyen en la productividad de este mercado y también sobre todo pues las tendencias, ¿no? Tanto macro como microeconómicas que existen sobre este mercado y qué oportunidades se reflejan en este mismo. Y bueno, la primera pregunta que vamos a abordar para este podcast sería el cómo ha hecho México para aprovechar las tendencias que mencioné anteriormente, por ejemplo, en la introducción de este podcast, eh, pues para incrementar su competitividad y productividad. En este caso, una tendencia a mencionar y algo interesante sería el nearshoring, que es una estrategia de relocalización de empresas eh, que están cerca, o sea, de países que están cercanos geográficamente a Estados Unidos. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a enfocar a lo que es el mercado del transporte público aquí en Ciudad de México. Pero bueno, en este caso, esta tendencia se puede ver reflejada en el transporte público no solo de aquí de Ciudad de México, sino también en general en el país. Pues bueno, en los beneficios que le ha traído a estados como Guadalajara, Monterrey, en este caso Ciudad de México, y que pues han sido bien aprovechados porque la expansión de estos sistemas de transporte públicos se han visto eh, de forma, o sea, se ha visto un crecimiento exponencial en estos mismos, ya que en el caso de la Ciudad de México transporta alrededor de 45 millones de personas al día, en lugares donde tal vez no está tan consolidado el transporte público como en Ciudad de México, lo cual sería pues Guadalajara o Monterrey. También ha generado esta necesidad de incremento de la productividad del transporte público en estos lugares. Además de ello, pues la innovación en plataformas digitales como lo que sea Uber, Didi, Waze, pues mmm, o sea, son herramientas que complementan el transporte público en general de la Ciudad de México, pero que se ven influenciadas por esta tendencia en este caso el nearshoring. Como todo mercado con puntos de aprovechamiento para un incremento de productividad, pues también tiene retos económicos, complicaciones y errores logísticos, ¿no? En este caso, en cuanto a esta tendencia, en cuanto a este punto del podcast, se puede decir que, bueno, algunos de los retos que el transporte público de Ciudad de México presenta, pues sería, por ejemplo, el financiamiento insuficiente, ¿no? Porque al tener tarifas tan bajas, el transporte público en este caso la Ciudad de México, pues no alcanza, o sea, realmente no se alcanzan a financiar nuevos proyectos, porque al fin y al cabo, pues generan un déficit económico. Entonces, esto provoca que la infraestructura de, de este mercado, pues sea pobre. O sea, entonces eh, normalmente esto también, o sea, eso mismo que acabo de mencionar también provoca que este mismo mercado se encuentre sumamente saturado en muchísimas ocasiones. O sea, realmente es muy diferente, por ejemplo, ir por ejemplo, en Metrobús a las 11, 12 del día a ir a las 7 de la noche, por ejemplo. O sea, ahí se ve
ahí se alcanza a presenciar este punto tan débil que tiene este mercado, ¿no? O sea, la infraestructura tan saturada que presenta constantemente todos los días es a causa de ciertos puntos que se van conectando. Como dije anteriormente, o sea, estamos hablando de que, dije anteriormente que fueran 45 millones de personas las que transportaban al día, pero realmente son 4.5, corrijo, no eran 45, pero siguen siendo una cantidad enorme de personas. Por lo tanto, son errores que no el Estado o más que nada el Estado no se podría dar el lujo de seguir cometiendo. Que de todas formas, pues no es algo que le preocupe demasiado al Estado, pero aún así cabe, o sea, es importante recalcar estos puntos, estos retos que tiene este mercado y que con una organización correcta podría perfectamente sacar estos retos y complicaciones adelante. Pero pues una vez más vamos a lo que sería el siguiente punto de este podcast, que sería la teoría keynesiana. Entonces, bueno, esto sería a continuación. John Keynes era un economista que planteaba la idea de que un mercado no puede estabilizarse por sí solo. Él siempre planteó la teoría de que un mercado tenía que salir adelante con la ayuda del Estado al que perteneciera. Entonces esto nos llevaría al siguiente punto. ¿Qué políticas económicas recientes han implementado las autoridades para fomentar el crecimiento y cómo afectan al transporte público en la inflación y la productividad de este mismo mercado? Que algunos de los puntos a mencionar pueden ser causantes de retos y complicaciones en este mercado del transporte público, también pueden ser soluciones, o sea, también pueden dirigirse a soluciones si se trabajan adecuadamente, ¿no? Y bueno, lo que se mencionó anteriormente de las tarifas reguladas también puede contribuir al control y al cuidado de los bolsillos de aquellas personas que utilizan constantemente el transporte público pues todos los días en Ciudad de México. Pues esto mismo ayuda a contribuir al control de la inflación en otros servicios que no tienen que ver con el transporte público. Realmente está comprobado gracias a datos del gobierno del país y del estado que la Ciudad de México posee una de las tarifas más bajas en toda América Latina en cuanto al transporte público. Como dije, esto genera pues cuidado a la hora de utilizar el dinero de las personas. Además de ello, pues también está comprobado que se ha invertido en infraestructura moderna para poder seguir con la productividad y el crecimiento de esta área o en este mercado, que es el transporte público. Está demostrado con diversas nuevas líneas de, no sé, Metrobús, nuevos tipos de metro, el actual metro que está construyéndose para que pueda llegar de Ciudad de México a Toluca. Todo esto busca diversificar el transporte público y generar empleos en toda la población pues, que lo necesita, ¿no? Porque, como dije anteriormente, se cuida el bolsillo de la población, así como también se les brinda una solución a la hora de poder moverse sin tener que, por ejemplo, en este carro utilizar un medio de transporte un poco más costoso, ¿no? Ahora bien, con base a datos de la INEGI, el último punto a mencionar en este podcast sería pues qué tendencias se han observado en los últimos 5 años y pues cómo esto ha afectado al transporte público aquí en Ciudad de México, ¿no? Bueno, por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita, o sea, pues se vio influenciado por la recuperación de la pandemia en el 2020. Y bueno, esta paulatina recuperación generó un poco más de dinámica, un poco más de crecimiento en la manufactura exportadora de la tendencia que se mencionó anteriormente del nearshoring. Esto ha elevado la demanda en transporte público, no solo aquí en Ciudad de México, sino en ciudades industriales y fronterizas, ¿no? Además de ello, también se vio un poco afectada lo que fue la inflación, porque hubo aumento en la cuestión, por ejemplo, de los combustibles para
todo tipo de transporte público aquí en Ciudad de México, o sea, lo que fue metro, metrobús, no sé, aquellos transportes eléctricos, o sea, hubo todo tipo de cambios en cuanto a la inflación en los últimos 5 años. Ahora bien, eh, este control de la tarifa del transporte público de la Ciudad de México, que como mencioné anteriormente es de los más bajos de toda América Latina, pues ha logrado que el consumidor todavía permanezca sin ninguna falla, sin ningún contratiempo dentro de este mercado, lo que pues prácticamente ha hecho que este mismo mercado pues siga en constante crecimiento, ¿no? Entonces, esto como dije, o sea, gracias a las pequeñas tarifas que maneja el transporte público aquí en Ciudad de México. Y bueno, la INEGI muestra que dentro de la productividad de este mismo mercado se encuentra pues una limitación, ¿no? Como dije anteriormente, una limitación que es la posible mejora de la infraestructura de este mismo mercado, porque existen diferentes sectores alrededor de todo el transporte público de la Ciudad de México y en su mayoría todos se encuentran descuidados por esta... Es que al fin y al cabo termina siendo una espada de doble filo, ¿no? Yo en lo personal pues me veo incapaz de dar una solución, pero les quiero compartir que es interesante esta parte del tema que estamos viendo, ¿no? Porque al ser una espada de doble filo, pues por su parte genera una solución el hecho de que se manejen tarifas tan bajas para poder seguir este pues llevando a cabo la productividad de este sector, o sea, de este mercado, perdón. Pero también genera complicaciones porque al ser una tarifa tan baja no alcanza, o bueno, de acuerdo a datos del gobierno y del INEGI, no alcanza a haber suficiente presupuesto para poder darle continuidad a las mejoras de este mismo mercado. O sea, porque como dije, la mayoría de los sectores del transporte de la Ciudad de México se encuentran en condiciones deplorables, la verdad. En conclusión, el transporte público de la Ciudad de México constantemente genera pues competitividad, ¿no? Que es lo que cualquier mercado busca. Pero genera déficit en cuanto a la infraestructura, bueno, a la inversión de la infraestructura y presenta en su mayoría de casos pues una saturación de los consumidores, ¿no? Que ese es un problemón porque al fin y al cabo pues termina siendo algo, o sea, termina presentando ineficiencia a la hora de prestar su servicio, que pues en este caso es el transporte público. Las políticas de tarifas bajas en este mercado ayudan a controlar la inflación, pero requieren muchos subsidios que limitan los recursos que podrían ayudar a la mejora de este mercado. Y bueno, las tendencias como el nearshoring y el crecimiento industrial pues exigen que el transporte público sea más sostenible para poder, eh, pues sí, como dije anteriormente, o sea, generar mayor productividad, empleo formal en sus consumidores. Todo esto es imposible porque, como dije anteriormente, o sea, es interesante ver que se trata de una espada de doble filo. Pero bueno, esto sería todo por mi parte con respecto a los efectos macroeconómicos que este mercado en particular presenta. Y bueno, espero que mi podcast les haya sido de su agrado y pues muchísimas gracias.